Bienvenidos una vez más a Economía al Día, el canal donde desentrañamos los misterios de la economía global para que puedas entender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Hoy, vamos a abordar un tema que ha dividido opiniones durante décadas y que sigue siendo uno de los más controversiales en la historia económica: el socialismo. Hay quienes lo ven como la solución a los problemas de desigualdad y pobreza, mientras que otros lo perciben como un camino directo hacia el colapso económico y la miseria. Pero, ¿qué dice la evidencia? ¿Es el socialismo realmente la panacea que algunos promueven o es, como algunos economistas han advertido, una receta para el desastre? El sueño socialista: promesas versus realidades. El socialismo, en su esencia, se presenta como un sistema económico en el que el Estado, en lugar del mercado, tiene el control sobre los medios de producción. Es un sueño que muchos comparten, basado en la promesa de una sociedad más justa, donde la riqueza se distribuye equitativamente y todos tienen acceso a los mismos recursos. Pero detrás de este sueño, según Ludwig von Mises, se esconde un peligroso espejismo. Mises argumentó que el socialismo, lejos de ser una solución a los problemas económicos, es un sistema condenado al fracaso porque ignora una verdad fundamental de la economía: la importancia de los precios y la propiedad privada como guías para la producción y la distribución de recursos. En su libro El socialismo, Mises explica cómo, al eliminar el mercado y la competencia, el socialismo destruye los incentivos para la innovación y la eficiencia, llevando inevitablemente a la escasez, la pobreza y el estancamiento económico. El cálculo económico en un mundo sin precios. Uno de los conceptos más poderosos que Mises desarrolla en su crítica al socialismo es el problema del cálculo económico. En una economía de mercado, los precios actúan como señales que informan a los productores sobre lo que los consumidores desean y cuánto están dispuestos a pagar por ello. Los precios reflejan la escasez de los recursos y ayudan a los empresarios a decidir qué producir, cómo producirlo y para quién. Pero en un sistema socialista, donde el Estado controla los medios de producción, no existen precios genuinos porque no hay mercado libre. Sin estos precios, es imposible saber si los recursos se están utilizando de manera eficiente o si se están desperdiciando. Mises sostiene que, sin el cálculo económico, el socialismo está condenado a la mala asignación de recursos, la producción ineficiente y, en última instancia, al colapso económico. El intervencionismo como antesala del socialismo. Pero el camino hacia el socialismo no siempre es directo. En muchos casos, comienza con lo que Mises llama intervencionismo, un sistema en el que el gobierno no controla completamente la economía, pero sí interfiere en el mercado a través de regulaciones, impuestos y subsidios. Este intervencionismo, según Mises, es peligroso porque genera distorsiones en el mercado que pueden llevar a una espiral de intervenciones cada vez mayores. Cada intervención genera nuevos problemas que el gobierno intenta resolver con más intervenciones, hasta que, finalmente, se llega a un punto en el que el Estado tiene que asumir el control total de la economía. En este sentido, Mises advierte que el intervencionismo es un camino que conduce inevitablemente al socialismo. Ejemplos históricos. Socialismo versus capitalismo. Para entender mejor las ideas de Mises, veamos algunos ejemplos históricos que ilustran la diferencia entre países que han seguido el camino del socialismo y aquellos que han optado por el capitalismo. Tomemos el caso de Alemania del Este y del Oeste durante la Guerra Fría. Ambos países partieron de una situación similar después de la Segunda Guerra Mundial, pero tomaron caminos económicos radicalmente diferentes. Mientras Alemania del Este adoptó el socialismo, con la planificación central y la propiedad estatal de los medios de producción, Alemania del Oeste siguió un modelo de libre mercado, con un fuerte respeto por la propiedad privada y la competencia. Los resultados fueron evidentes. Mientras que Alemania del Oeste se convirtió en una de las economías más prósperas de Europa, con altos niveles de vida y una economía dinámica, Alemania del Este quedó atrapada en la pobreza, la escasez y la represión política, hasta su colapso en 1989. Otro ejemplo claro es el contraste entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ambas naciones comparten la misma historia, cultura y recursos naturales, pero sus sistemas económicos no podrían ser más diferentes. Corea del Norte, con su sistema socialista, ha sufrido décadas de pobreza extrema, hambrunas y represión, mientras que Corea del Sur, con su economía de mercado, ha experimentado un crecimiento económico espectacular, convirtiéndose en una de las economías más avanzadas del mundo.
Estos ejemplos muestran cómo el socialismo, lejos de cumplir sus promesas de igualdad y prosperidad, a menudo lleva al estancamiento y al sufrimiento, mientras que el capitalismo, con todas sus imperfecciones, tiende a generar más prosperidad y libertad. El mito de la igualdad económica bajo el socialismo. Uno de los argumentos más seductores del socialismo es la promesa de igualdad económica. En un sistema socialista, se dice, no habría grandes disparidades entre ricos y pobres porque la riqueza se distribuiría equitativamente entre todos. Sin embargo, Mises advierte que esta igualdad es un mito. En la práctica, los sistemas socialistas tienden a concentrar el poder y la riqueza en manos de una élite burocrática, mientras que la mayoría de la población queda atrapada en la pobreza. La falta de propiedad privada y el control estatal sobre la economía no eliminan las desigualdades, sino que las hacen más difíciles de superar, ya que no hay incentivos para la movilidad social ni para la creación de riqueza. El fracaso del socialismo en América Latina. América Latina ofrece varios ejemplos contemporáneos del fracaso del socialismo. Venezuela, un país que alguna vez fue uno de los más ricos de la región, ha caído en una crisis económica devastadora después de años de políticas socialistas. Bajo el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, Venezuela implementó un modelo económico basado en la nacionalización de industrias, controles de precios y un gasto público desmedido financiado por la riqueza petrolera. El resultado ha sido una economía colapsada, con una hiperinflación descontrolada, escasez de alimentos y medicinas, y millones de personas huyendo del país en busca de mejores oportunidades. Contrasta esto con países como Chile, que adoptaron reformas de mercado durante las últimas décadas y han visto un crecimiento sostenido y una reducción significativa de la pobreza. El espejismo del bienestar estatal. Otro mito del socialismo es la idea de que el Estado puede proporcionar bienestar y seguridad para todos, sin importar las condiciones del mercado. Pero, como Mises señala en su crítica al intervencionismo, esta promesa es insostenible. El Estado no puede crear riqueza, solo puede redistribuirla, y cuando los incentivos para la producción y la innovación se ven socavados, la cantidad de riqueza disponible para redistribuir disminuye. En los países socialistas, el bienestar estatal a menudo viene acompañado de un sistema de racionamiento y escasez, donde la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos se deterioran rápidamente. Además, la dependencia del Estado para el bienestar personal puede llevar a una pérdida de libertad individual y a la creación de una cultura de servilismo, donde los ciudadanos dependen de la buena voluntad del gobierno para su sustento. El papel de la propiedad privada en la prosperidad económica. En contraposición al socialismo, Mises destaca la importancia de la propiedad privada como base para la prosperidad económica. La propiedad privada es lo que permite la acumulación de capital, la innovación y el desarrollo económico. En un sistema capitalista, los individuos tienen la libertad de utilizar sus recursos como mejor les parezca, y esta libertad genera una dinámica de competencia que impulsa el progreso y la eficiencia. Los empresarios, motivados por la posibilidad de obtener ganancias, buscan constantemente formas de mejorar sus productos y servicios, lo que beneficia a toda la sociedad. La propiedad privada también garantiza que los recursos sean utilizados de manera más eficiente, ya que aquellos que los poseen tienen un interés directo en su preservación y uso responsable. La falsa dicotomía entre igualdad y libertad. El socialismo a menudo se presenta como una elección entre igualdad y libertad, sugiriendo que, para lograr la igualdad, es necesario sacrificar un poco de libertad. Sin embargo, Mises argumenta que esta es una falsa dicotomía. En realidad, la libertad económica y la prosperidad están íntimamente ligadas. Cuando se respeta la libertad individual y la propiedad privada, se crean las condiciones para que cada persona pueda prosperar según sus habilidades y esfuerzos. La verdadera igualdad no es la igualdad de resultados, sino la igualdad de oportunidades, y esta solo puede existir en un sistema donde la libertad económica es protegida. El socialismo, al intentar imponer una igualdad artificial, termina destruyendo la libertad y creando una nueva forma de desigualdad, donde unos pocos controlan el destino de muchos. El socialismo en su forma más pura propone un modelo económico en el que el Estado tiene el control total de los medios de producción. Es decir, las fábricas, las tierras, los recursos naturales y cualquier bien productivo pasan a ser propiedad pública, gestionada por el gobierno en nombre del pueblo. Esta idea, en teoría, busca eliminar la explotación y las desigualdades que se generan en un sistema capitalista, donde unos pocos poseen la mayor parte de los recursos mientras que la mayoría trabaja para ellos. Sin embargo,
En la práctica, la nacionalización de los medios de producción ha demostrado ser altamente ineficaz, generando más problemas que soluciones. Al centralizar la economía, se elimina la competencia y, con ella, la motivación para mejorar, innovar y producir de manera eficiente. Los monopolios estatales se vuelven lentos, burocráticos y, en última instancia, incapaces de satisfacer las necesidades de la población. Esto ha llevado a crisis económicas, escasez de bienes y servicios y un debilitamiento general del tejido económico y social de los países que han seguido este camino. Ejemplos de ello los encontramos en la Unión Soviética, Cuba y, más recientemente, en Venezuela. Al comparar este enfoque con la socialdemocracia intervencionista que vemos en muchas naciones europeas hoy en día, es evidente que, aunque ambos comparten una preocupación por la justicia social, difieren significativamente en sus métodos y resultados. La socialdemocracia permite la propiedad privada, pero con un alto grado de intervención estatal en la economía. A través de políticas fiscales, redistributivas y de regulación, los gobiernos socialdemócratas buscan corregir las desigualdades del mercado sin eliminarlo por completo. Aunque este modelo ha logrado ciertos éxitos, también ha mostrado sus limitaciones, especialmente cuando la intervención estatal se convierte en un obstáculo para el dinamismo económico y la creación de riqueza. Las altas tasas impositivas, la regulación excesiva y el gasto público desmedido pueden sofocar la innovación y la inversión, generando problemas de deuda y estancamiento económico. Además, estas políticas suelen generar una dependencia del Estado que, a largo plazo, es insostenible. En el caso del socialismo puro, como el que se vio en la Unión Soviética o en los primeros años de Cuba, el control absoluto del Estado sobre la economía llevó a un colapso inevitable. Sin incentivos para producir más o mejor, las economías centralizadas se volvieron incapaces de satisfacer incluso las necesidades más básicas de la población. La falta de propiedad privada y de un sistema de precios que reflejara la verdadera escasez o abundancia de los recursos hizo imposible la planificación económica efectiva. Sin embargo, es importante mencionar que estos sistemas no colapsaron solo por fallos económicos, sino también por la represión política que fue necesaria para mantener el control estatal sobre la población. Esto nos lleva a la conclusión de que el socialismo, en su forma más pura, no solo es un fracaso económico, sino también un desastre en términos de derechos humanos y libertades individuales. La socialdemocracia, por otro lado, aunque no tan extrema como el socialismo puro, sigue enfrentando desafíos importantes. En países como Suecia o Dinamarca, que durante años fueron ejemplos de socialdemocracia exitosa, se ha visto una tendencia hacia la liberalización económica en las últimas décadas. Esto se debe a que los propios gobiernos han reconocido los límites de un estado de bienestar demasiado grande y un intervencionismo excesivo. Han entendido que, para mantener un alto nivel de vida y una economía próspera, es necesario fomentar la libertad económica, la competencia y la innovación. Es por eso que muchos países han optado por reducir impuestos, flexibilizar los mercados laborales y privatizar algunos servicios, moviéndose hacia un modelo más equilibrado entre intervención estatal y libertad de mercado. En resumen, el socialismo puro con su enfoque en la nacionalización y el control total de los medios de producción ha demostrado ser insostenible tanto económica como políticamente. A diferencia de la socialdemocracia, que aunque tiene sus defectos, permite una mayor flexibilidad y adaptación a las realidades económicas, el socialismo conduce inevitablemente al estancamiento y la represión. Los ejemplos históricos son claros y contundentes. Mientras que en los países capitalistas se ha visto un aumento constante en el nivel de vida, en los países socialistas se ha producido un declive inevitable en la calidad de vida. La diferencia clave radica en la libertad económica, la capacidad de los individuos para tomar decisiones, innovar y crear sin las restricciones de un Estado todopoderoso. Para entender plenamente las fallas del socialismo, es crucial analizar algunos de los casos más representativos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Unión Soviética, la política de colectivización agrícola bajo el liderazgo de Stalin resultó en una de las hambrunas más devastadoras de la historia moderna. La eliminación de la propiedad privada de la tierra y la creación de granjas colectivas controladas por el Estado no solo destruyó la producción agrícola, sino que también despojó a los campesinos de cualquier incentivo para trabajar eficientemente. Esto condujo a una caída masiva en la producción de alimentos y, en última instancia, a la hambruna de 1932 a 1933, que cobró la vida de millones de personas. Este es solo uno de los muchos ejemplos donde el socialismo, en su búsqueda por crear una sociedad igualitaria, ha fallado catastróficamente. En China,
El gran salto adelante impulsado por Mao Zedong en la década de 1950 fue otro intento de aplicar principios socialistas extremos con resultados desastrosos. Al igual que en la Unión Soviética, se colectivizó la agricultura y se dirigió a transformar rápidamente a China de una economía agraria a una sociedad industrializada. Sin embargo, la falta de incentivos, la planificación centralizada mal concebida y la represión brutal llevaron a una de las peores hambrunas de la historia, con estimaciones que hablan de entre 15 y 45 millones de muertes. Este evento es un testimonio claro de cómo el control estatal total sobre la economía no solo es ineficiente, sino profundamente peligroso para la vida humana. En Cuba, el régimen de Fidel Castro implementó un modelo socialista después de la Revolución Cubana de 1959. Inicialmente, muchos cubanos apoyaron la idea de un sistema que prometía igualdad y justicia social. Sin embargo, con el tiempo, el control estatal sobre la economía resultó en una constante escasez de bienes básicos, un estancamiento económico y una emigración masiva de cubanos en busca de mejores oportunidades. La economía planificada, sin competencia ni incentivos para la innovación, no pudo mantener el crecimiento económico necesario para satisfacer las necesidades de la población. Este es otro ejemplo de cómo las promesas del socialismo no se cumplieron, y las esperanzas de una sociedad igualitaria se desvanecieron en la realidad de un Estado autoritario y empobrecido. Mientras tanto, países como Corea del Norte y Venezuela han seguido trayectorias similares. Corea del Norte, con su riguroso control estatal y su economía completamente centralizada, es uno de los países más empobrecidos y aislados del mundo, mientras que Venezuela, una nación rica en recursos naturales, ha caído en una crisis humanitaria y económica sin precedentes debido a la implementación de políticas socialistas. Estos ejemplos subrayan que, sin importar el contexto cultural o geográfico, el socialismo ha fracasado repetidamente en proporcionar un nivel de vida decente a sus ciudadanos. Por otro lado, países que han adoptado modelos económicos más liberales han logrado prosperar. Hong Kong y Singapur, por ejemplo, son dos pequeñas naciones con recursos naturales limitados, pero que, gracias a políticas de libre mercado, se han convertido en algunos de los lugares más prósperos del mundo. En estos países, la libertad económica ha sido la clave para el éxito. A través de la competencia, la innovación y la inversión, han logrado crear economías vibrantes y dinámicas que han elevado el nivel de vida de sus ciudadanos. Un aspecto importante que merece mención es cómo el socialismo, al eliminar la propiedad privada, también elimina el principio fundamental de la responsabilidad individual. En un sistema donde todos los bienes son comunes, la motivación para cuidar y mejorar lo que uno posee se diluye. Esto se traduce en un uso ineficiente de los recursos, en deterioro de infraestructuras y en una falta generalizada de innovación. Sin la propiedad privada, la idea de progreso personal y empresarial se desmorona, llevando a un estancamiento económico. A nivel social, el socialismo también ha mostrado serias deficiencias. La falta de libertades individuales y la represión política suelen ir de la mano con los regímenes socialistas. La necesidad del Estado de mantener un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos inevitablemente conduce a la supresión de cualquier forma de disidencia. Los ejemplos de la Unión Soviética, Cuba y Corea del Norte muestran cómo el socialismo tiende a evolucionar hacia dictaduras totalitarias donde los derechos humanos y las libertades fundamentales son brutalmente pisoteados. Además, el socialismo suele promover una cultura de dependencia del Estado. Al ofrecer servicios y bienes gratuitos, fomenta la idea de que el gobierno es el responsable de proporcionar todas las necesidades básicas, desde la vivienda hasta la educación y la salud. Sin embargo, esta dependencia socava la responsabilidad individual y la capacidad de la gente para valerse por sí misma. A largo plazo, esto no solo es insostenible económicamente, sino que también crea una sociedad pasiva y conformista, poco preparada para enfrentar desafíos y adaptarse a cambios. Es importante destacar que muchos de los países que hoy se consideran socialdemocracias prósperas, como los países nórdicos, no son ejemplos de socialismo puro. Estos países combinan un estado de bienestar robusto con economías de mercado dinámicas. Han aprendido a equilibrar el apoyo social con la libertad económica, evitando las trampas del socialismo completo. Es esta combinación de políticas lo que ha permitido su éxito, no una adhesión al socialismo en su forma clásica. La historia ha demostrado una y otra vez que los países que se han embarcado en el camino del socialismo han enfrentado dificultades económicas y sociales.
Al contrario, aquellos que han optado por el libre mercado, la propiedad privada y la competencia han visto mejoras significativas en su calidad de vida. Este contraste nos ofrece una lección crucial sobre las ventajas de la libertad económica sobre el control estatal. Finalmente, aunque muchos países han coqueteado con ideas socialistas, la realidad es que pocos han podido resistir la presión de la economía de mercado. Incluso China, que se autodenomina un país socialista, ha adoptado reformas de mercado que han sido cruciales para su rápido crecimiento económico. Esto subraya que, en la práctica, incluso los sistemas más ideológicamente comprometidos con el socialismo han tenido que recurrir al capitalismo para sobrevivir y prosperar. Al analizar los ejemplos históricos y las tendencias contemporáneas, se hace evidente que el socialismo, aunque bien intencionado en sus ideales, es inherentemente defectuoso en su aplicación. La falta de incentivos, la planificación centralizada y la represión política son características recurrentes de los regímenes socialistas. Por otro lado, los sistemas que han permitido la libertad económica y la competencia han demostrado ser más resilientes, adaptables y prósperos. Un dato curioso sobre el socialismo es que, en la antigua Unión Soviética, el cálculo económico se realizaba sin el uso de precios de mercado, lo que llevó a ineficiencias masivas. Ludwig von Mises argumentó que sin un sistema de precios basado en la oferta y la demanda, era imposible asignar recursos de manera eficiente. Esto es precisamente lo que sucedió en la URSS, donde las decisiones económicas centralizadas resultaron en una producción masiva de bienes innecesarios y escasez de productos básicos. Si quieres profundizar en las ideas detrás de esta crítica al socialismo, te recomendaría leer El camino de servidumbre de Friedrich Hayek, que explica cómo la planificación centralizada no solo es ineficiente, sino que también lleva inevitablemente a la pérdida de libertades individuales. Otro libro fundamental es La acción humana de Ludwig von Mises, donde se explora la importancia del cálculo económico en la toma de decisiones y cómo solo el mercado libre puede lograr un uso racional de los recursos. Estas lecturas son esenciales para comprender las fallas intrínsecas del socialismo y los riesgos del intervencionismo en nuestras sociedades. El socialismo es una idea que ha seducido a muchos con sus promesas de igualdad y justicia social, pero como hemos visto, estas promesas rara vez se cumplen. La teoría del socialismo ignora las realidades básicas de la economía y, en la práctica, a menudo lleva al estancamiento económico, la escasez y la pérdida de libertades. Al comparar países que han adoptado el socialismo con aquellos que han seguido el camino del capitalismo, es evidente que los sistemas basados en la propiedad privada y la libre competencia tienden a generar más prosperidad y bienestar para sus ciudadanos. Como espectadores de esta historia económica, la pregunta que queda es: ¿debería el mundo seguir apostando por un sistema que ha fallado repetidamente, o es hora de reconsiderar el valor de la libertad económica? Deja tus pensamientos en los comentarios y, como siempre, gracias por acompañarnos en Economía al Día.